tal amigos? Muy buen día, bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida. Bienvenidos a todos, qué bueno que ustedes estén del otro lado, nosotros estamos aquí, así que con un tema realmente que los va a tener ahí expectantes, de los que entonces vamos a tratar de reflexionar, pensar y como siempre proponer la verdad que viene de Dios. Se llama Fernando Soria, recientemente fue procesado y encarcelado en la República Argentina, pero es por una causa, un tema que también pulula en nuestro contexto, así que viene muy bien al caso y hace que sea un tema recurrente al cual tenemos que volver de tanto en tanto y a veces muy a menudo, porque es un problemón que afecta familias enteras. Este señor es líder y fundador de una secta y fue denunciado por 18 víctimas, las cuales fueron abusadas sexualmente, violadas en algún caso, toqueteadas, etcétera. Es un señor que hoy tiene 58 años y en la ciudad de Altagracia, provincia de Córdoba, él tenía una chacra sobre una ruta en la cual ofrecía esos servicios espirituales, se presentaba como un gurú, reiki, etcétera. Todas estas prácticas que hoy día son muy comunes, todas tentáculos de la nueva era o New Age, y respetamos, hay mucha gente que aquí lo practica, que es creyente de esas filosofías emergentes del Oriente. Pero bueno, hay muchos avivados que, así como en las religiones, ya sea protestante o católica, que presentan sus intereses egoístas, su afán por el dinero o la búsqueda del placer como un fin en sí mismo, y esto es solo una fachada que utilizan para ejecutar sus más ambiciosos planes, su lujuria, etcétera. Este señor también es acusado por delitos contra la libertad y estafa. Junto con él, las dos maestras que luego de ser acusadas en la misma causa penal, se quebraron al declarar y arremetieron contra su líder, quien también las victimizó porque ellas fueron engañadas, captadas, entraron como cualquier persona buscando la verdad, buscando la espiritualidad, y luego este señor las hizo caer en la trampa y las utilizó para que cobraran los cursos sin ninguna licencia ni permiso gubernamental. A propósito de lo cual debemos decir que este asunto se plantea en todo el mundo. Gracias a Dios tenemos libertad de culto, libertad de religión, no obstante, en el Estado siempre debe haber algo que regule estas prácticas, los hay de hecho en todos lados, en algunos más, en otros menos, pero los hay. En el caso nuestro pertenecemos a una organización mundial que está en todo, literalmente en todo el planeta, 5 continentes, que tenemos autoridades que no son unipersonales, sino que son grupos, staff de 18, de 5, etcétera, que son supervisores y todos entre sí se supervisan. Si uno derrapa, se le va la moto, es decir, como personas humanas estamos propensos a equivocarnos, a cometer errores o caer en cualquier tipo de tentación. Nadie, el que quiera estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. El asunto es que la organización tenga una garantía para quien se acerca con buena fe, con una situación de vulnerabilidad, buscando ayuda, buscando protección, buscando realmente conocer a Dios, en este caso de las iglesias. Bueno, debe haber garantías. Hoy por hoy se levantan iglesias que no se sujetan a nadie, o grupos o líderes individuales que no se sujetan a nadie, que no tienen un control de nadie, de ninguna organización, ni tampoco del Estado, y en nombre de la fe en algo o en alguien
captan víctimas vulnerables a las cuales someten, le sacan la plata y las esclavizan sexualmente y también laboralmente. Por eso es que, bueno, es importante hablar de este asunto. Denise, ¿vos qué opinás? Sí, claro que es muy importante porque también se observa en estos últimos tiempos. Nosotros, ¿por qué hablamos de últimos tiempos? Porque la Biblia refiere que estos son los últimos tiempos y tiempos peligrosos. Entonces, lo que ha habido un aumento exacerbado del humanismo y esto ha llevado a las personalidades más que nada narcisistas. Estas personalidades hacen, ¿qué tiene que ver con esto? Ahora usted va a entender. Las personalidades narcisistas hacen estar centradas en sí mismas y creerse como superiores a los demás, en donde son dictatoriales, no permite que nadie se les oponga, sino que siempre están manipulando, ¿verdad? Siempre están con la manipulación e intimidación y llevan también a que las personas se recluyan en algunos lugares con ellos. Aquí estamos hablando de una psicosis, una psicopatía, por supuesto. Pero en estos tiempos también vemos ciertos trastornos de narcisismo donde la gente, claro, al creerse que es más que Dios, por lo tanto, todo lo pueden hacer y cambiar en estos tiempos que ya sabemos por todas las cosas que están sucediendo y porque la ciencia es muy limitada, la tecnología es muy limitada, hay cosas que no se pueden resolver desde la ciencia, la tecnología y la razón humana. Nosotros lo tenemos muy claro, otros dicen que no, que el hombre va a cambiar todo esto, que esto es un ciclo de la humanidad, como ya lo ha habido en otras oportunidades, y que esto en realidad va a terminar y va a empezar otra humanidad mejor. Bueno, está bien, cada uno puede sostener y pensar lo que quiera. En realidad nosotros sostenemos y pensamos lo que nos enseña y establece la Biblia. ¿Por qué? Porque todas las cosas se han cumplido y porque las cosas que dice la Biblia también se cumplen en nosotros y porque sabemos que Dios es real y Dios está en control y autoridad de todas las cosas. Entonces, tengamos en cuenta que en estas personalidades narcisistas, cuando ya estamos en una psicosis, ¿verdad?, tienen ciertas características que hacen, no de ellos, sino que hacen que estas sectas sean de determinada manera. Y no es por casualidad que todas las sectas cumplan con estas cosas que les voy a decir a continuación. Por ejemplo, ellos dicen satisfacer las necesidades de quienes los siguen y se someten. Por supuesto, sobre todas las cosas, hay que someterse a esa autoridad sin poder pensar nada diferente en absoluto, porque si no son castigados. Que ellos tienen capacidades únicas. No es casualidad que todos digan que son gurú, que son enviados de Dios, que vienen a hacer el bien, que van a tratar de sacar toda la maldad en esta humanidad, etcétera, etcétera. Como les decía, utilización de la persuasión coercitiva, uso de la catarsis. Tienen una elocuencia para hablar fantástica, una habilidad social, son carismáticos, por la apariencia que tienen, por el lenguaje que usan. Ellos son los salvadores del mundo, por lo tanto hacen a esa capacidad de que la persona que les cuenta, les habla sus intimidades, sus problemas, son entonces, hacen catarsis, se descargan, son como sanados, liberados. Importancia de la apariencia, obviamente tienen que guardar una cierta apariencia, son totalmente, están, ¿cómo es? Llevados a un lugar específico, allí se esconden, los aíslan, eso es característico, tienen que dejar de relacionarse con sus familiares, sus amigos, ya no van a trabajar más, o sea, etcétera, etcétera. Como decíamos, hay una estructura muy jerarquizada, ellos son los número uno, pero a su vez instruyen y capacitan a personas de confianza que encuentran dentro de ese grupo para que cumplan determinadas cosas que, bueno, lo van a hacer por él. La autocracia, la retórica y argumentos falaces, por supuesto, hay engaño, hay mentira,
intereses por encima de todo, proselitismo. Estos son características típicas y que se cumplen en todas las sectas, de las cuales ya hemos mencionado algunas y ahora estamos mencionando esta porque es muy reciente. A ver, Dani, si podemos mostrar las placas, por favor. Ahí tenemos una de ellas donde nos dice Fundación Energías del Tercer Tiempo. No sé qué quiere decir tercer tiempo, quizás tercer milenio. Y este blog ha sido creado para brindar ayuda a todos aquellos hermanos que necesitan sanación, curación, desarrollo espiritual en todo el mundo, como así también el de dar o conocer los miembros, de dar a conocer los miembros sanadores que vibran en esta frecuencia de luz y de amor. Usan ese lenguaje tan positivo para blanquear cosas que son muy negativas. La otra, por favor, ahí donde vemos una pareja de adultos mayores, o por lo menos de unos 60 y pico, desnudos totalmente, al aire libre, en camino a la libertad, despojarse de los miedos y de las estructuras de la vida, es saltar a la libertad. Estas son fotografías extraídas de los blogs de internet de esta secta, que tenía un único líder al parecer y que funda, gracias Dani, esta práctica a su beneficio tanto en lo financiero como también en lo sexual. Debido a esas prácticas, la acusación fue realmente contundente en lo que fue privación de libertad, abuso sexual, maltrato y violación, entre otras cosas. También portaba armas que no eran de alguna forma legal desde el punto de vista de la administración pública, y todo esto, bueno, es y hace a un paquete. Reitero, esto es muy común en nuestro contexto. De hecho, quien les habla, y en este caso también junto a Denise, vinimos a Melo en el marco de un grupo de control mental que creía y practicaba algunas de estas cosas, y bueno, tuvimos que venir a dar la cara en el marco de la muerte de Villanueva Saravia, el extinto intendente, en el año 98. Empezamos a venir acá porque la líder que entonces dirigía este grupo en Melo y en Montevideo era líder de esto, y luego en abril del 98 tuvo una experiencia con Cristo, con el Espíritu Santo, y empezó a orar, a leer la Biblia y a enseñar la misma. Hoy día fundó una iglesia ya desde hace muchos años, fue parte de la nuestra también, y muchos de esos componentes de aquel grupo de control mental hoy son líderes cristianos, pasaron de la mística a Cristo, y porque Cristo lo llena todo. En definitiva, algunos dicen todos los caminos conducen a Cristo, y no es así. El único camino es Cristo en sí mismo, y no lo buscamos a través de la mística, sino a través del espíritu, del corazón sincero, humillado ante Él, que reconoce sus pecados, sus errores, y le pide a Él que su sangre derramada en la cruz 2000 años atrás pueda limpiarle y con eso redimirle de las penas, de los males, de los pecados, de lo cual dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:23, todos pecaron y fueron destituidos, y me incluyo, de la gloria de Dios. Y agrega en el 6:23 de Romanos, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay mucha gente que se siente culpable por cosas que pasaron en su vida, algunas de las cuales son responsables, otras no. Por ejemplo, alguien que fue violado, obviamente en contra de su voluntad, se resistió, no obstante la fuerza le dominó, fue violado o violada cuando niño o adolescente, entonces se siente culpable y empieza a buscar la respuesta a su vida, del porqué, a buscar una iluminación, y bueno, esa persona es vulnerable a caer en este tipo de prácticas y a ser manipulado. A diferencia del verdadero evangelio de Jesucristo,
Dios no manipula a nadie, es un caballero y los pastores tampoco debemos hacerlo. Debemos hablar la verdad en amor, como dice la palabra de Dios, y la toma quien quiera. Nosotros nunca le decimos a usted venga a nuestra iglesia, ni le pedimos nada. Esto lo hacemos con un esfuerzo personal, mi esposa y yo, en conjunto con nuestra familia. Lo hacemos para acercarle la verdad a usted sin pedirle nada a cambio, sin condición alguna. Si usted va a nuestra iglesia o no va, es su problema. Yo no soy más rico ni más pobre porque usted vaya o no vaya, porque no dependo de usted, dependo de Dios, de arriba. Por eso doblamos nuestras rodillas ante el Dios Todopoderoso y ante Él nos humillamos y dependemos de Él para todas nuestras necesidades y simplemente compartimos el amor de Jesús y la palabra de Dios con todo aquel que la necesita y que la quiera. Sí, qué bueno que es depender de Dios realmente. Nos trae paz y nos trae soluciones a todo lo que podamos estar pasando, porque son cosas a veces muy difíciles y por muy buena intención que podamos tener o la gente que nos rodea por el gran amor o aprecio que nos pueda tener y nos quiera ayudar, muchas veces no lo puede hacer. Y ahí cuando entendemos y experimentamos la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, quien siempre está dispuesto a ayudar, pero para hacer el bien y para lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros. Dios tiene un trato personalizado con cada uno de sus hijos y realmente no necesita manipular absolutamente a nadie. De hecho, usted puede testificarlo, que la gente dentro de las iglesias de sana doctrina va y viene cuando quiere, dice y hace lo que se le antoja. De hecho, muchas veces por la falta de respeto y temor a Dios, hablan de las iglesias todo tipo de cosas, no buenas por supuesto, hay de todo como siempre decimos. Pero claro, también hay que entender que la persona a veces hace cosas malas y para encubrirse y para no asumir la responsabilidad de la culpa, como siempre estamos diciendo, la culpa no la quiere nadie, ¿qué hace? La proyecta hacia el otro y dice el otro tiene la culpa, ¿no? Cuando Dios en realidad nos dice, bueno, primero te tenés que examinar vos mismo a la luz de mi verdad, de mi palabra, a la luz del Espíritu Santo. Examinate primeramente a vos si no tenés cosas que hiciste mal, porque ¿por qué vas a demandar del otro cosas que vos no estás haciendo? Es muy fácil pedirle al otro que no miente, que no engañe, que sea leal, que hable bien, pero a ver, ¿qué hay de uno mismo? Cuando la gente en general habla mal, chismea, murmuraciones, difama, pero sin ningún temor a Dios. Y bueno, y hay gente que dice ser cristiana que hace exactamente lo mismo. Y ahí está entonces, usted lo puede comprobar, que no se manipula absolutamente a nadie. No estamos diciendo que no hay iglesias o sectas que lo hagan. Por supuesto que sí. Es más, hay cosas más terribles como eso de que manipulan mentalmente a las personas, que están vulnerables, ¿verdad? Que se sienten muy mal, que están desesperadas y así juegan con los pensamientos y las emociones de esas personas y muy sutilmente, porque son estrategias totalmente demoníacas, no son estrategias humanas o de Dios, son totalmente demoníacas, tienen una habilidad, una elocuencia de palabras. Entonces la persona, saben cómo elegir a esas personas. Estos líderes de estas sectas saben cómo elegir a esas personas, saben cómo hacerlo. Ellos abusan por poder, manipulan por poder, dinero y sexo. Son las tres grandes claves de estas sectas que les estamos hablando en este día y en este momento. Como siempre decimos, traemos un tema de la vida cotidiana que es noticia y la contrastamos con lo que dice la palabra de Dios. En 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes, que nos involucra a este tiempo y a nosotros, habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas,
al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Por eso decíamos en programas anteriores que no es popular una persona que dice la verdad. Nuestro programa se llama Verdad y Vida y queremos hacer honor a la verdad, no a nuestra verdad, la verdad de Dios, porque acá no estamos perdiendo el tiempo promoviendo nuestra imagen o nuestra persona, no estamos vendiéndonos como líderes, estamos ofreciendo la verdad de Dios, la persona de Jesucristo, el mensaje de su amor y su poder que está aún disponible por un breve tiempo más para toda la humanidad, para todo aquel que quiera. Él dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, yo los haré descansar. Entonces, hablamos de Jesús, hablamos de su amor, de su obra en la cruz, de su resurrección, de su poder sanador. No somos nosotros quienes sanamos, aunque Dios nos pueda usar. No nos ofrecemos como sanadores, ni como líderes de la luz. Nos ofrecemos como simples instrumentos y servidores al servicio de Dios. Dios es soberano y es todopoderoso y Él es quien puede sanar, quien puede liberar, quien puede traer restitución y restauración a todas las personas, a la familia, a tu economía. En fin, Dios es quien tiene todo el poder y toda la autoridad. Y de Él es que hablamos, a Él es quien promovemos, el nombre de Jesús, su palabra, su presencia, sus promesas. De esto es lo que debemos hablar. Pero aquellos que se promueven a sí mismos y se ponen como sustitutos de Dios en la tierra, están mintiendo y están engañando, porque el único que representa verdaderamente a Jesús y al Padre es el Espíritu Santo, que por ahora está con la iglesia, y en la iglesia, no cualquier iglesia, sino todos aquellos que se han arrepentido ante Dios, reconociendo sus pecados, sus culpas, y le han pedido perdón y caminan en obediencia, no a un líder, sino a Dios, a su palabra. Así es. Podemos leer algunos versículos más. ¿Cuál leemos? El 4. El 4. Bueno, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien día tras día, sentía que se le despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad. Se refiere a la autoridad de Dios, por cierto, que es la palabra de Dios, y agrega, son atrevidos y arrogantes, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. Usted verá en programas de televisión, verá muchos líderes que se mofan, se ríen, usan cosas sagradas, se refieren a la persona del Espíritu Santo o a la obra de Jesús o a su palabra para burlarse, para jactarse o crear chistes que no son para nada agradables, porque a Dios se le debe respetar.
Mucha gente que le ha faltado el respeto a Dios ha terminado muy mal. Y si no se arrepienten a tiempo, evidentemente que padecerán todo lo que Denise acaba de leer, que es palabra de Dios a través del apóstol Pedro. Está accesible a cualquier persona, por cualquier dispositivo usted lo puede leer, es gratis, o sea que no tiene que pagar nada a nadie, usted lo puede corroborar, buscar en 2 de Pedro capítulo 2, leer este capítulo, y usted verá en distintas versiones para que le quede más claro los distintos términos a lo que se refiere, y pueda así saber que la Biblia es la palabra de Dios que no falla, no miente, todo lo que en ella está escrito se ha cumplido, se está cumpliendo, y lo que falta viene a continuación de manera inminente y nada ni nadie lo puede parar. La gente poderosa del mundo, como dijo Klaus Schwab, el presidente y fundador del Foro Económico Mundial, él dijo recientemente en esa asamblea mundial en Davos, Suiza, el futuro no está sucediendo, simplemente lo estamos construyendo nosotros, denotando una arrogancia, una soberbia sin precedentes. Cuando el futuro está en las manos de Dios, Él solo lo conoce y Él tiene el control, y la gente de este mundo, por poderosa que sea en lo financiero o político, no pueden controlar el futuro, porque el futuro está en manos de Dios. Todo lo que hay profetizado es inminente y nada ni nadie lo va a detener, porque está escrito, y usted puede acceder a esta información, reitero, de forma totalmente gratuita y leerlo por usted misma. Lea los primeros capítulos de Apocalipsis, lea el capítulo 13, donde está exactamente la agenda para lo que viene a continuación, lea el capítulo 16, lea Daniel 7, ahí usted va a ver, lea Mateo capítulo 24 y 25 y sus pasajes paralelos en los demás evangelios, y ahí usted va a ver la profecía pura y dura de acerca de lo que se viene a continuación. Así es la verdad de Dios. Es muy interesante e importante que usted pueda seguir leyendo, porque hay grandes verdades actuales. O sea, lo que leemos acá está actualizado. Es maravilloso y poderoso lo que está escrito en esta palabra, de lo cual sabemos que es Dios mismo, porque cómo esta palabra puede tener la actualidad que tiene en este tiempo y la tiene en todos los tiempos de la humanidad. Realmente aquí se ve poder de Dios. Si bien no fue escrita por Dios, fue inspirada por Dios, aquellos sus profetas, siervos, escogidos por Dios mismo, quien los inspiró. Mire, ya ahí le dice que no manipuló a sus siervos, sino que el Espíritu Santo inspiró a estos profetas y estos siervos para que escribiesen esta palabra que hoy la tenemos al alcance de todos. Usted puede ir a cualquier librería, acá no hay muchas lamentablemente, falta mucho de lectura en esta tierra, pero puede hacerlo y pedir, inclusive online, Biblias, la palabra de Dios no puede faltar en su hogar, porque es Dios mismo instruyendo, abriéndole el entendimiento y el conocimiento a lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en nuestra sociedad, sino en todas las sociedades del mundo. Dios es justo, Dios es verdadero, y Dios le ama y quiere que usted también pueda acercarse a Él. Como animales irracionales, continúa diciendo el apóstol Pedro, se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de su injusticia. Estos individuos son fuentes sin agua,
niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los deseos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. En otra versión dice, el que es dominado por algo es hecho esclavo del que lo venció. Y esto es así, señores. Se nos fue el tiempo, Denise. Se nos fue el tiempo, pero no las ganas de seguir hablando de la verdad, la palabra de Dios, la cual nos instruye, nos guía, orienta y escudriña también nuestra manera de pensar y sentir. Dios es el único que lo puede hacer. Recuerde que Dios tiene siempre, quiere y desea el bien para usted. Pero depende de cada uno de nosotros si lo vamos a tomar o no vamos a tomar lo que Dios nos ofrece. Que Dios te bendiga. Y mañana recuerden que tenemos la propuesta de lo que la iglesia está haciendo en Tienen que Saber. Así que mañana en este mismo canal, esta misma hora, en este programa también de Verdad y Vida. Que Dios les bendiga.